En la Torah está escrito: Vaidaber Adonai Moshe lemor, daber el Bene Israel, leemor bajodesh Hashabi, ve'echad lajodesh yelahem, Shabbaton zichron teruah mikra kodesh. Habló el Eterno a Moshe diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: en el séptimo mes, en el primer día del mes, será para ustedes Shabbatón, recuerdo de teruah, conmemoración sagrada. Si la Torah explícitamente menciona que es el séptimo mes, ¿cómo puede ser posible que ahora nosotros digamos que esta festividad es Rosh Hashanah, la cabeza del año y además el principio de la creación? Pero, ¿saben? Deberíamos cuestionarnos algo más interesante que siempre damos por sentado, y es el shofar. ¿De dónde salió el shofar? La Torah, al hablar de Rosh Hashanah, no menciona el shofar. Se refiere a teruah, que quiere decir sonido. ¿Pero el sonido de qué? Como acabamos de leer, el pasuk nos da una pequeña pista. La festividad es llamada Zichron, teruah, el recuerdo de la teruah. Es decir, que este sonido ya se emitió antes, y Vaikra 25.8 nos da la respuesta. Besafar ta'elecha sheva shabatot shanim, sheva shanim, sheva peamim, behayu lecha yemei, sheva shabatot shanim, tesha be'arbaim shana. Be'abarta shofar teruah b'chodesh hashevi'i, ba'asor lachodesh b'yom ha'kipurim, ta'aviru shofar b'chol artzehem. Y contará 7 años sabáticos, 7 veces 7 años, de modo que 7 años sabáticos sean 49 años. Y producirá el sonido del shofar en el séptimo mes, en los 10 días del mes, en el día de Kippur, harás sonar el shofar en todos tus campos. Esto quiere decir que cada séptimo mes, en Yom Teruah se recordaba el sonido del shofar que sería tocado cuando se completaran 7 ciclos de 7 años. ¿Y en qué mes? En el séptimo mes. Ahora, si el Yobel, el jubileo, se anuncia en el séptimo mes, por lo tanto los años empezaron a contarse en el séptimo mes. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Porque en Yehezkel 41 está escrito: Be'ezrim bechamesh shana lekalutenu berosh shana be'asor lachodesh be'arva ezrei shana achar asher ugta ha'ir ba'etzem hayom hazeh ha'ayta alay ad Adonai ve'yaveh oti shama. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes. ¿Por qué a los 10 días del mes? Tomando en consideración Vaikra 25.8, a los 10 días del séptimo mes es Yom Kippur. ¿Y cómo sabemos que se está refiriendo al séptimo mes? Porque en hebreo está escrito Berosh Hashanah. ¿Y por qué es Berosh Hashanah? Porque es cuando se empiezan a contar los años para el Yobel. Otra prueba es Yeshayahu 61, 1 al 2, en donde está escrito: Ruach Adonai Elohim alayan, Mashach Adonai oti levarzan, amim shelachani lechabosh leishbrailev likol ishburim derur ulasurim ekach koach. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Y en qué mes comenzaba ese año favorable? En el séptimo mes. ¿Cómo sabemos que está hablando del séptimo mes? Porque está escrito: para proclamar libertad a los cautivos, y en Vaikra 25.10 está escrito: y consagraréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Son las mismas características en donde el año del jubileo se proclamaba en el séptimo mes y no en el primero. Y como prueba definitiva está Shemot 34, 18 al 22. Esta habla de las 3 festividades de peregrinación: Pesach del 18-20, Shavuot en el 22 y Sukkot también en el versículo 22. Lo interesante aquí es lo que dice acerca de Sukkot, la fiesta de la cosecha, en el séptimo mes a la salida del año. Pero si nosotros decimos que Rosh Hashanah es en el séptimo mes, ¿dónde queda el pasaje de la Torah que dice: No podemos contradecir este texto, pero tampoco podemos dejar de lado los otros pasajes. Entonces, ¿cómo se resuelve esta aparente contradicción? Pues bien, esto depende en relación con qué es Rosh Hashanah. Hablando desde el momento que se empiezan a contar los años para el Yobel, tomamos el séptimo mes como el primero. El primero de Tishrei es el año nuevo para contar los años, para el cómputo de años sabáticos y años de Yobel. Es decir, desde el primero de Tishrei existe una prohibición bíblica de trabajar la tierra durante estos años. Para la siembra, para determinar los años de Orlá, el trienio desde que se planta un árbol, durante el cual está prohibido su fruto, y para diezmar vegetales, ya que los vegetales recolectados antes de esta fecha no pueden diezmarse junto con los vegetales recolectados después de esta fecha. Pero en el caso de Nisan se toma como el primero para contabilizar los años en la Torá. El primero de Nisan es el principio del año de acuerdo a la cuenta bíblica, al conmemorar la salida de Egipto, y era el principio del año para los reyes. De tal modo, aun si un rey de Israel asumiera el trono el 29 del mes de Adar, el mes anterior a Nisan, una vez que llega el primero de Nisan, aunque reinó solo un día, se cuenta un año para su reinado. Su primer año de gobierno se completa desde el primero de Nisan. ¿De dónde se deriva que uno cuenta los años de los reinados de los reyes solo desde Nisan? Porque está escrito: y aconteció en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el año cuarto del reinado de Shlomo sobre Israel, en el mes de Siv. Este versículo es Primera de Reyes 6.1
y yuxtapone el reinado de Shlomo al éxodo de Egipto, así como uno cuenta los años desde el éxodo de Egipto desde Nisán, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, así también uno cuenta los años del reinado de Shlomo desde Nisán. Podemos comprender todo esto con un ejemplo, aunque sea burdo. El año secular comienza en enero, pero a pesar de eso, si tú naciste en julio, tú no vas a contar los años de tu vida a partir de enero, tú empezarás a contar a partir del mes y el día de tu nacimiento. Y esto trae consigo el siguiente punto: ¿en qué mes se creó el mundo? Ya que constantemente en los rezos de Rosh Hashanah mencionamos, este es el cumpleaños de la creación, y todos al referirnos a Rosh Hashanah decimos, este es el comienzo del año porque Dios creó el mundo en este mes. Es fácil comprobar que los años de Shemitah se cuentan a partir del séptimo mes, pero ¿cómo comprobamos en qué mes se creó el mundo? Parece una pregunta compleja, pero la verdad esta pregunta es vieja y ya se debatió hace muchos años por Rabbi Eliezer y Rabbi Joshua. Los rabinos estaban estudiando el tema del Yovel en Tishrei y la cuenta de los años de los reyes a partir de Nisan. Todo iba bien hasta que llegaron a cierto punto en el que tuvieron Mahloket. Los dos rabinos concordaban en 5 puntos. En Pesach nació Yitzhak. En Rosh Hashanah, Sarah, Raquel y Haná fueron recordadas por Dios y concibieron. En Rosh Hashanah, Yosef salió de la prisión. En Rosh Hashanah cesó la esclavitud de nuestros antepasados en Egipto. En Nisan el pueblo de Israel fue redimido de Egipto. Pero en 3 puntos no concordaban. ¿En qué mes nacieron los patriarcas y en qué mes murieron los patriarcas? ¿En qué mes el pueblo de Israel será redimido en la redención final con la venida del Mashiach? Y sobre todo el punto crucial que los llevó a debatir fue ¿en qué mes se creó el mundo? Contestando la primera pregunta, Rabbi Eliezer dice: ¿de dónde se deriva que en Tishrei nacieron los patriarcas? Como está dicho, y todos los hombres de Israel se reunieron delante del rey Shlomo en la fiesta del mes de Eitan, que es el mes séptimo, es decir, Tishrei. ¿Cuál es el significado de la frase Eitan? Es el mes en que nacieron los Eitanim del mundo, es decir, los patriarcas. ¿De dónde se puede inferir que el término Eitan denota poder? Como está escrito, fuerte, Eitan es tu morada y tú pusiste tu nido en una peña. Y además también está escrito, oído montes la controversia del Señor y vosotros fuertes, Eitanim, cimientos de la tierra. Miqueas 6:2. Esto es un llamado a los patriarcas, y dice, la voz de mi amado aquí viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Saltando sobre los montes significa que la redención llegará temprano por el mérito de los patriarcas, que son llamados montañas, y saltando sobre las colinas significa que vendrá por el mérito de los matriarcas. Pero, Rabbi Joshua dice, ¿de dónde se deriva que en Nisan nacieron los patriarcas? Como está escrito, y sucedió que en el año 480 después de que los hijos de Israel salieron de la tierra de Egipto, en el año cuarto, en el mes de Sib. Esto significa en el mes en que nacieron los Sibtanei del mundo, o sea, los patriarcas de Sib, de resplandor. Entonces es como los radiantes del mundo. El que dijo que en Nisan nacieron los patriarcas también sostiene que en Nisan murieron. El que dice que en Tishrei nacieron también sostiene que en Tishrei murieron. Como se dice de Moshe el día de su muerte, y les dijo, hoy tengo 120 años. Devarim 31:2. Como no es necesario que el versículo diga hoy, ya que está claro que Moshe estaba hablando en ese día, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice hoy? Es para enseñar que Moshe estaba hablando con precisión, como si dijera, hoy mis días y años están exactamente cumplidos y cumplidos. Esto viene a enseñarnos que Akadosh Baruj Hu se siente y llena los años de los justos de día en día y de mes en mes, como está dicho, Et mispar y hamale, el número de vuestros días os cumpliré. Asimismo, los patriarcas merecieron que sus años se cumplieran al día y así murieron en la misma fecha en que nacieron. Pero los dos no interpretaron correctamente los pasajes, ya que en el mes de Eitan, de los poderosos, no es una alusión a los patriarcas. Quiere decir que es el mes poderoso en mitzvot, debido a los muchos festivales que ocurren en Tishrei. Y en el mes de Sib no es una alusión a los patriarcas, más bien significa que Nisan es el mes en que hay resplandor, Sib, para los árboles. Contestando la segunda pregunta, Rabbi Joshua dice, en Nisan nuestros antepasados fueron redimidos de Egipto, y en Nisan en el futuro los hijos de Israel será redimido en la redención final. ¿De dónde derivamos que la redención final será en Nisan? El versículo dice, es una noche de vigilia para el Señor, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta es la noche de la vigilia del Señor para todos los hijos de Israel por sus generaciones.
Esto enseña que la noche de Pesaj es una noche que ha sido velada continuamente, es decir, apartada para el propósito de la redención desde los 6 días de la creación y seguirá siendo así hasta la redención final. Sin embargo, Rabbi Eleazar dice: en Nisan nuestros antepasados fueron redimidos de Egipto, como se afirma explícitamente en la Torá. Sin embargo, en Tishrei en el futuro será redimido en la redención final. Esto se deriva por medio de una analogía verbal entre una instancia de la palabra shofar y otra instancia de la palabra shofar. Está escrito aquí con respecto a Rosh Hashanah: tocad el shofar en la luna nueva, Teilim 81:4, y ahí está escrito con respecto a la redención final: y acontecerá en aquel día que se tocará un gran shofar, Yeshayahu 27:13. Parece que esto se trata de una discusión sin sentido. De hecho, podrías llegar a pensar que por esta razón no deberíamos de leer los argumentos de los rabinos, pero esto no es nuevo. De hecho, en el Tanaj esto ya aconteció y con nada menos que 2 profetas. La pregunta era si el Mesías iba a llegar en las nubes o en un asno. Los rabinos interpretan esta controversia de la siguiente manera: si el pueblo es meritorio, vendrá en las nubes; si no lo es, vendrá en un asno. Esta interpretación, desde mi punto de vista, es incorrecta, ya que las palabras de los profetas se tienen que cumplir, y si decimos que la forma en cómo venga el Mashiach depende de los méritos de los Bene Israel, entonces una de las 2 profecías no se cumplirá y por lo tanto las palabras de Dios no se cumplirán. Pero volviendo con Rabbi Yehoshua y Rabbi Eliezer, ¿qué pasó al final después de la controversia que llegó a convertirse en una pelea? Al final una Bat Kol se escuchó del cielo y dijo: cállense, los 2 tienen razón. Después de eso nadie hizo más preguntas. Pero ¿cómo es posible que los 2 tengan razón? Para entender esto debemos ir a Bereshit. Bereshit comienza con un error de gramática. En lugar de escribir Barishonah bara Elohim, está escrito Bereshit bara. La solución más lógica era que la palabra debía estar separada. Bet Reshit, para que dijera Bishvil Reshit, por causa del principio creó Dios los cielos y la tierra, gramaticalmente correcto. Pero al separar la palabra también la podemos tomar como Bet Reshit, 2 principios. Estamos hablando de 2 estados superpuestos, Génesis 1.1 y Génesis 2.4. La creación perfecta de Génesis 1.1 comenzó en Nisan. La creación de Génesis 2.4 comenzó en Tishrei. Sin embargo, las 2 creaciones convergen en simultáneo. Por esta misma razón está escrito: el Mesías vendrá en las nubes, y está escrito: el Mesías vendrá en un asno. En una el Mesías vendrá en Tishrei y en la otra el Mesías vendrá en Nisan. Ahora bien, ¿por qué decimos que el mundo fue creado en Nisan? Rabbi Yehoshua dice: ¿de dónde se deriva que el mundo fue creado en el mes de Nisan? Como se dice: y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su género y árbol que da fruto. ¿Cuál es el mes en que la tierra se llena de hierba y los árboles comienzan a dar fruto? Debes decir que esto es en Nisan. Y una prueba más de que el mundo fue creado en Nisan es que cuando el mundo fue creado por primera vez, los animales tuvieron que reproducirse para llenar el mundo. Y el periodo que comienza con Nisan es un tiempo en el que el ganado, las bestias y las aves se aparean entre sí. Como está dicho: los prados se visten de rebaños y los valles se envuelven en grano. Dan voces de júbilo y también cantan. Pero Rabbi Eliezer dice: ¿de dónde se deriva que el mundo fue creado en el mes de Tishrei? Como se dice: y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿Cuál es el mes en que la tierra produce hierba y los árboles están llenos de frutos maduros? Debes decir que esto es en Tishrei. Y una prueba más de que el mundo fue creado en Tishrei es que cuando el mundo fue creado por primera vez, necesitaba lluvia para que las plantas crecieran, y el periodo que comienza con Tishrei es un tiempo de lluvia. Y como está escrito: y cayó la lluvia y las plantas crecieron. ¿Y cómo sabemos que el 7º mes es en el que caen las lluvias? Pues en Shemini Atzeret, que es el último día de la fiesta de Sukkot, se realiza la plegaria de Tikkun HaGeshem, para que Hashem mande la lluvia. Esto se hacía también en el Bet Hamikdash. Por esta razón en Yohanan 7:37 está escrito: en el último día de la fiesta Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Al que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, confirmando que en el 7º mes cae la lluvia. Y hablando de Yeshua, ¿qué opinaba él sobre Rosh Hashanah en el 7º mes? Como saben, cada Shabbat se lee una porción de la Torah y Haftarot de los Nevi'im. Después de Tisha B'Av se leen las Haftarot llamadas de consuelo. Todas esas Haftarot se encuentran en el libro de Yeshayahu. Lo interesante aquí es que todos los años, no importa si fue un año con 2 Adar o si se alteró el orden de las Parshiot, todos los años la Parashá de Nitzavim se lee el Shabbat previo a Rosh Hashanah, justamente porque Nitzavim quiere decir estén parados firmes, firmes antes del día del juicio. Ahora bien, en el Brit Hadashah está escrito: se le dio el libro del profeta Yeshayahu. ¿Por qué? Porque esa semana a Parashat Nitzavim le corresponde Yeshayahu 61:10. Pero está escrito en el Brit Hadashah: y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. La Haftará se lee a partir de Yeshayahu 61:10, pero él decidió leerlo desde el 61:1.
Porque está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y en el 19 está escrito: a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué lo dijo? Porque Nitzavim se lee antes de Rosh Hashanah, dándole más fuerza a las palabras: predicar el año agradable del Señor, que estaba próximo, como lo acabo de explicar.